Hablemos un poco de lo que es el gobierno republicano. El gobierno republicano es una forma de organizar y dirigir el Estado basado en principios de la República. El poder recae sobre los ciudadanos, quienes lo ejercen a través de sus representantes, o sea, los gobernantes que eligen. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas delegan el ejercicio del poder, sin que los gobernantes sean los dueños del Estado. Las cuestiones estatales, de este modo, constituyen un asunto público y no un asunto privado de las autoridades. Pero, ¿qué objetivo tiene? Tiene como objetivo la igualdad ante la ley, la aplicación imparcial de justicia y la búsqueda del bien común en la sociedad. Ahora, ¿cómo fue el primer gobierno republicano en México? Para ello, pediré la ayuda de un amigo muy cercano, niños y niñas. Él es José Miguel Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Es un gusto poder comentar esta parte, y para ello comenzaré diciendo que el primer intento de federación en la historia de México fue una experiencia corta, caracterizada por inestabilidad política, social y violencia. El periodo estuvo marcado también por varios intentos de reconquista española y el intento de México de conquistar Cuba. El problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. En pocas palabras, mi participación destacó por ser el primer presidente de la República desde 1824 a 1829. Gracias por sus aportes y comentarios, señor Guadalupe Victoria. Ahora, para terminar, me gustaría hablar del gran impacto que tuvo el primer gobierno republicano en nuestro país. Gracias a ello, es que ahora disfrutamos de la soberanía que pertenece al pueblo, a diferencia de la monarquía, donde los reyes son los soberanos y mantienen un control más rígido sobre su pueblo. Gracias. Hola chicos y chicas, el día de hoy veremos el tema El Segundo Imperio. Tomaremos tres puntos importantes, en donde el primero es que Benito Juárez asume la presidencia en 1861, donde la situación financiera del país se encontraba en quiebra, por lo que declaró la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años a España, Francia e Inglaterra. El segundo punto que tomaremos es la Batalla de Puebla, en donde Francia atacó a Puebla porque no estaba de acuerdo con lo que Juárez hizo el 5 de mayo de 1862, donde los franceses fueron derrotados. Tomaron la capital y Juárez se retira al norte del país. Y el último punto que tomaremos es a Napoleón III, donde él fue convencido por un grupo de conservadores mexicanos de que un monarca gobernara México. Se firmaron los tratados de Miramar, en donde Napoleón III nombra al archiduque de la Casa de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, a gobernar. Él aceptó el ofrecimiento y llega a la ciudad en junio de 1864 con su esposa la princesa Carlota Amalia. Hola, yo soy Maximiliano y me encuentro con mi esposa Carlota. En 1864 nos establecimos en el castillo de Chapultepec. Comencé a tener problemas con los conservadores al no tener los mismos ideales, por ello disminuyó el apoyo. Las políticas que implementé son la continuidad de las leyes de reforma, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, y la mejora de las políticas de educación. Traté de pactar con Juárez y unir al gobierno, pero Juárez me rechazó, manifestando que su gobierno no se rendiría. Muchas gracias, gobernador, por estar hoy con nosotros. Y para finalizar con el tema, tomaremos los puntos importantes. El primero es que Napoleón III quita su apoyo a México porque en 1867 Rusia declaró la guerra a Francia y se convierte en un blanco fácil. Entonces fue derrotado por Juárez y su ejército. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Y es ahí donde Juárez entra a la capital restaurando la República el 15 de julio de 1867. Hola,
¿Qué tal, alumnos? En este caso, les voy a presentar el tema de la restauración de la República. La República restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales, encabezados por Juárez, sobre la intervención y el imperio en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez, de 1867 a 1872, y de Sebastián Lerdo de Tejada, de cual fue de 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio de un México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Para continuar con este tema, invitamos al señor Benito Juárez, el cual está sentado en el escritorio. Ahora sí, podemos seguir. Benito Juárez comienza este gobierno con una política desmilitarizada para debilitar al ejército, ya que tenía mucho poder y además por razones económicas. En 1871, Díaz, Juárez y Lerdo se enfrentan a la presidencia, pero sin embargo el Congreso declara a Juárez presidente electo y surge una oposición lerdista y otra porfirista, y surge la rebelión de la Noria. Benito Juárez durante su gobierno se encontró con una economía desquiciada y la reconstrucción económica fue un asunto prioritario para él. Y para esto se enfocó en dos aspectos: el primero en el saneamiento de las finanzas públicas y por otro lado la creación de una infraestructura que llevaría al progreso material. Agotado, Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872, asumiendo la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, él establece una política anticlerical que hace que pierda su gobierno. En 1872, durante las elecciones presidenciales, Lerdo de Tejada intentaría la reelección. Sin embargo, hay dos oposiciones. Por un lado, Porfirio Díaz y por otro lado la de José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porfirio Díaz recurre a las armas y en 1876 sus fuerzas derrotan al ejército federal al mando de Alatorre. Triunfa Porfirio Díaz y derrota a Lerdo de Tejada, que se va a los Estados Unidos, así comenzando la etapa más conocida como el Porfiriato. Hola, yo soy su maestra Excel. Hoy tendremos como tema principal Benito Juárez y los liberales. Como invitado especial tenemos a Benito Juárez, que nos dirá su dilema a continuación. Hola chicos, yo soy Benito Juárez. Mi dilema es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mis compañeros liberales fueron Nicolás Bravo, Porfirio Díaz, Vicente Guerrero. El liberalismo político en el que participé es la relevancia de la Revolución Francesa. Para este movimiento político, un proyecto ante todo americano en Europa, era preponderantemente un subcontinente feudal, en donde la influencia revolucionaria francesa era casi nula, en contraposición a lo que generalmente se piensa. Esa situación se amplificaba con los territorios que hoy en día conforman Alemania. Concluimos con el triunfo de la Revolución de Ayutla. Llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, no militares. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar. Considerabas que se debía cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían que el cambio drástico y planteado era para una nueva constitución.